Buenas noches, mi nombre es Jairo Velázquez Bustos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 20305895 y en este video voy a explicar el desarrollo de la tarea 1 sobre el tema de ondas electromagnéticas en medio abierto. Acá está mi documento de identidad. Bueno, el desarrollo de esta tarea comprende dos fases. La primera, pues, las definiciones, unos conceptos. Primero, pues, tenemos la definición de programación en medio abierto, y se refiere, pues, a que una onda se desplaza por un medio sin encontrar obstáculos, se desplaza libremente. El segundo punto es la tangente de pérdidas. ¿Qué significa? Y es un indicador que relaciona la corriente de conducción con la corriente de desplazamiento, y se refiere, pues, a un ángulo que establece si ese medio es buen conductor o mal conductor para desplazamiento de una onda. Tenemos aquí en el tercer punto la clasificación o unas categorías de esa tangente de pérdidas, y tenemos que puede ser perfectamente eléctrico, perfectamente conductor, o buen aislante, buen conductor, o con capacidad dieléctrica disipativa. Y viene en el cuarto punto, pues, la definición de tres conceptos, que es la conductividad, o sea, la facilidad para que se desplace una onda en un medio; la permitividad dieléctrica, o sea, cuando hay obstáculo, hay resistencia para ese desplazamiento de la onda en un medio; y la permitividad magnética, o sea, la influencia de campos magnéticos en esa onda. Bueno, para el desarrollo del siguiente ejercicio, entonces, yo seleccioné el cobre Cooper, el cual tiene una conductividad eléctrica de 5,80 por 10 a la 7 Siemens por metro y una permitividad eléctrica de 1. También se obtuvo, para el siguiente punto, que vamos a calcular la tangente de pérdida, se requiere la frecuencia, que para el caso de este ejercicio es 413 MHz, que se obtuvo de los tres dígitos de mi documento de identidad más 10, y nos dio 413 MHz. Entonces, con todos los datos de la tabla del cobre, entonces se va a aplicar, se va a obtener la tangente de pérdida, y para eso se aplica esta fórmula, que es la relación entre la conductividad eléctrica y 2pi por frecuencia por la permitividad eléctrica relativa y la absoluta. Entonces, tomando esos datos y la fórmula y haciendo las operaciones, se tuvo que la tangente de pérdida es igual a 2,52393386 por 10 a la 9, y ese valor, llevándolo a una calculadora científica y aplicando la función tangente menos 1, nos dio que el ángulo del cobre, en ese caso, es de 89,99999998 grados, que quiere decir que es buen conductor. Bueno, la misma fórmula y los datos se desarrollaron en GeoGebra y nos dio exactamente lo mismo, como vemos acá. Bueno, el segundo paso es ubicar este ángulo, pues, en esta tabla, y corresponde a la categoría de buen conductor, porque está esa tangente de pérdida entre el rango de 84 grados y menos 90 grados. Entonces, ya con esos datos vamos a hallar la constante de programación, la constante de atenuación y la constante de fase. Para eso, entonces, vamos en la siguiente tabla que nos dieron en la guía de actividades, vamos a utilizar esta columna, porque el cobre con 89,99 grados corresponde a buen conductor. Vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces, primeramente, vamos a hallar la constante de programación, y vamos a utilizar esta fórmula, que es raíz de W, o sea, omega, por conductividad eléctrica y permitividad magnética. Con los datos y la fórmula nos dio que esa constante de programación es igual a 4,34899791 por 10 a la 5. Igualmente se hizo en GeoGebra y dio exactamente lo mismo. En el punto B tenemos hallar la constante de atenuación. Entonces se utiliza esta fórmula, raíz de pi por la frecuencia por la conductividad eléctrica y permitividad magnética, y aplicando la fórmula nos dio que esa constante de atenuación es igual a 3,075,12,60,1 por 10 a la 5 neperios sobre metros. Neperios, pues, es una medida de ondas, en este caso la constante de atenuación. Igualmente se llevó a GeoGebra y dio exactamente lo mismo. Ahora la constante de fase, que corresponde a esta fórmula, raíz de pi por la frecuencia por la conductividad eléctrica y la permitividad magnética. Se aplicaron las fórmulas y dio que es un valor de 3,075,12,601 por 10 a la 5 radianes sobre metros, y corresponde a esa fase, a la constante de fase.
se llevó también a GeoGebra y nos dio exactamente lo mismo. Bueno, entonces aquí también calculamos la impedancia intrínseca, que aplicando la fórmula nos dio que es igual a 7,4980, 78, 77 por 10 a la menos 3. Y acá tenemos el resumen de los cuatro constantes de propagación, de atenuación, de la fase y la impedancia intrínseca. Ahora con esos datos vamos a hallar la velocidad de propagación, longitud de onda y la profundización de penetración. Entonces para eso vamos a utilizar estas tres fórmulas. Entonces con los datos ya vamos a hallar entonces la velocidad de propagación. Se utilizó esta fórmula de omega sobre la constante de fase, reemplazándolo en la fórmula nos dio que la velocidad de propagación es igual a 8,43855271 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Igualmente se llevó a GeoGebra y dio exactamente lo mismo. Y ahora en el punto B tenemos la longitud de onda, entonces se utilizó esta forma, 2pi sobre beta, que es la constante de fase, y se reemplaza en la fórmula y esa longitud de onda es igual a 2,04323334 por 10 a la menos 5. Y también se llevó a GeoGebra y dio también exactamente igual. En el punto C tenemos la penetración de profundidad y para eso utilizo la fórmula de 1 sobre valor absoluto de la constante de atenuación. Se reemplaza en la fórmula y nos dio que esa profundidad de penetración es igual a 3,25189926 por 10 a la menos 6. Se hizo igualmente en GeoGebra y dio exactamente el mismo valor. Acá tenemos el resumen de esos tres valores, de estos tres datos que se hallaron: velocidad de propagación, longitud de onda y profundidad de penetración. Ahora de interpretación, con los datos obtenidos o hallados, la tangente de pérdidas pues corresponde a un indicador, como ya dije, que relaciona la conductividad de la corriente y el desplazamiento de esa corriente, y el ángulo que nos dio 89,99 grados, que corresponde pues a un buen conductor para que esa onda se pueda desplazar fácilmente. La velocidad de propagación pues se refiere a que esa onda se puede desplazar libremente a una velocidad sin encontrar obstáculos, y la longitud de onda pues es la longitud entre dos crestas de esa onda. Ahora pues ya la longitud de la tangente de pérdidas pues se refiere pues a esa calidad que tiene la onda de poderse desplazar en un medio y que pueda ser que tenga capacidad dieléctrica disipativa, o sea buen conductor o buen, digamos, aislante. En este caso pues es buen conductor. Y la velocidad digamos de penetración se refiere a que se pueda desplazar libremente por uno medio y que no tenga ningún impedimento. Entonces esa capacidad de poderse atravesar un determinado medio. En cuanto al ejemplo de que se debe relacionar, yo menciono acá la utilidad o la aplicación de las ondas electromagnéticas en las estaciones de radio, donde se puede manejar ondas electromagnéticas modulando la amplitud o modulando la frecuencia. En el caso de AM, pues el rango de frecuencias es de 535 Hz a 1,605 kHz, y de esa manera se modula la señal para que transmita la información, noticias a los receptores. Bueno, igualmente en FM pues es el rango de 88 a 108 MHz, y en ese caso se modula la frecuencia. Como vemos aquí en las gráficas, entonces aquí se está modulando por amplitud de onda y aquí por modulando la frecuencia. De esa manera pues la señal que transmite desde la estación receptora a la emisora al usuario, o sea al público. Bueno, aquí está la tabla de el tester del ejercicio, y de esa manera pues la explicación de este ejercicio con relación al manejo de ondas electromagnéticas en medio abierto. Muchas gracias.